Hola, buenos días. Hoy vamos a ver una clase de introducción. Vamos a tratar de ser lo menos específico posible porque es súper gigante el tema de bacterias. Bien, vamos a hablar de bacterias que está dentro de un tema mucho más grande que se llama microbiología. Microbiología quiere decir, como todas las palabras que terminan en logía, quiere decir estudio. Bien, como arqueología o fonoaudiología o todo lo que termina en logía quiere decir estudio. Y microbios son todos los agentes que nos pueden, que existen de forma microbiana. Específicamente son muy chiquititos, no se pueden ver obviamente, y para verlos necesitamos un microscopio básicamente. Entonces la microbiología es el estudio de todos los microbios o digamos microorganismos muy pequeños que algunos vaya a ser el caso que no se pueden ver ni siquiera con un microscopio. Por ejemplo, los virus. Para ver los virus necesitamos algo que se llama microscopio electrónico, que es tan sumamente exageradamente caro que prácticamente casi no se usa para ver los virus, sino que los virus los detectamos con métodos diagnósticos. Bien, detectando cosas que deja el virus o cómo reacciona el cuerpo a los virus, porque los microscopios electrónicos son muy caros, pero se pueden ver los virus con microscopios electrónicos. Pero la microbiología se encarga del estudio de bacterias, bien, virus, parásitos y hongos que pueden afectar al ser humano. Hoy vamos a ver un pantallazo de lo que son las bacterias. Las bacterias son microorganismos unicelulares que se encuentran en todos lados. En todos lados hay bacterias de todo tipo. Bueno, no de todo, pero de la mayoría. En ciencias médicas hablando, hay dos tipos de bacterias. Bacterias que forman parte de la flora normal, eso quiere decir que son bacterias que viven con nosotros sin hacernos ningún daño, bien, sin hacernos ningún daño y en la mayoría de los casos sin darnos ningún beneficio, salvo en muchos casos en la piel, por ejemplo, las bacterias normales que viven en la piel, de flora normal, nos defienden de las bacterias malas, digamos, de las bacterias que son que no son flora normal, sino que le vamos a llamar bacterias patógenas. Las bacterias patógenas son las bacterias que nos vienen a hacer daño, que donde sea que estén hacen daño. Entonces, como las bacterias, tenemos bacterias viviendo en nuestra piel y quieren seguir viviendo ahí, ellas mismas atacan a las bacterias patógenas y nos defienden a nosotros, bien, para ellas seguir viviendo acá. No es que busquen hacerlo, nada más que ellas están cómodas donde están y no quiere que venga un extraño y la eche. Entonces ellas echan a los extraños, que son las bacterias patógenas. Por eso, por ejemplo, muchos médicos no recomiendan usar jabones antibacteriales. Por ejemplo, hay gente que se baña con jabón antibacterial. Es lo más bobo que uno puede hacer, lo más tonto, porque estamos matando a la flora normal que nos defiende y que nos cuida. Bien, entonces es súper importante que tengamos esta flora normal. Pero bueno, volvamos al tema de las bacterias. Las bacterias, todas en general, se dividen en dos tipos. Hay muchos tipos de bacterias, pero en general se dividen en dos tipos muy grandes, que se van a dividir por la tinción que vamos a llamar tinción de Gram.
¿Qué es esto de la tinción de Gram? Bueno, hubo un sujeto que de repente estaba estudiando muestras de materia fecal, porque en el pasado, cuando se inventa el microscopio, el tipo se dio cuenta que en la gente, en realidad, en general, los científicos se dieron cuenta que en la materia fecal había muchísimas bacterias. Entonces la mejor forma de estudiar las bacterias era estudiando la materia fecal en el microscopio. Entonces el sujeto tenía una muestra de materia fecal, estaba viéndolo en el microscopio y sin querer se le cae un frasco de violeta de genciana encima. Fue sin querer, de una de todas las muestras que tenía de materia fecal. Entonces él dijo, uy, bueno, ¿qué hago? Bueno, por las dudas probó lavar la violeta de genciana. ¿Y qué hizo? Lavó la violeta de genciana, no recuerdo con qué otro producto químico la lavó, y miró al microscopio y vio que algunas bacterias eran azules y otras eran rojas. Entonces dijo, ¿por qué? Porque algunas bacterias se tiñen de azul, de violeta, digamos, y otras se quedan rojas, porque sin la tinción, sin la violeta de genciana, todas son rojas. Ven, por ejemplo, acá a la derecha tenemos algunas rojas y la mayoría violetas. Bien, las que son violetas se denominan gram positivas y las que son rojas se denominan gram negativas. El tipo las empezó a clasificar de este modo. Las bacterias, primero las clasificó por la forma. Dijo, bueno, algunos son cocos, tienen forma de pelota, de coco, y otras tienen forma de bastón. En latín bastón se dice bacilo. Bien. Entonces dijo, bueno, algunos son cocos, algunos son bastones, pero hay algunos cocos que se tiñen de rojo y algunos cocos que se tiñen de violeta y algunos bastones que se tiñen de rojo y algunos bastones que se tiñen de violeta. Entonces les dijo a los cocos y bacilos que se teñían de rojo, les dijo gram negativo. Y a los que se teñían de violeta dijo que eran gram positivo. Más adelante se descubrió que esta característica es por la forma que tiene la pared, la forma bioquímica, microscópica, supermicroscópica que tiene la pared de la bacteria. Entonces la bacteria gram positiva tiene estas cositas moradas que vemos que se llaman peptidoglicanos. Tiene muchísimos peptidoglicanos. Y los peptidoglicanos atrapan la tinción violeta. Por eso después de lavarlos quedan violeta. En cambio los otros que tienen un solo peptidoglicano dentro de la membrana, no hay forma que atrape la tinción violeta. Entonces un gram negativo nunca se puede teñir de violeta. Básicamente por esta característica de la pared bacteriana es que nosotros decimos que una bacteria es gram positiva o gram negativa. Más adelante también se descubrió que esta característica de la pared impide a algunos antibióticos a trabajar. Hay antibióticos que no pueden matar a las bacterias gram positivas por la pared de peptidoglicano y hay antibióticos que no sirven con las gram negativas. Bien, en general. Más allá de eso, depende también de la característica especial de la bacteria. Bien, las bacterias son tan especiales a veces que necesitan hasta antibióticos, hasta formas especiales de matarlas. Ya vamos a hablar más adelante. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos la clasificación de cocos gram positivos. Los cocos gram positivos, verán que son un montón, se dividen en catalasa positivo o catalasa negativo. Los catalasa positivos los vamos a llamar como apellido estafilococo. Y los catalasa negativos los vamos a llamar estreptococo. Bien, entonces si vamos más para abajo de la clasificación al final,
nosotros vemos que acá hay uno que se llama S. aureus, que sería el apellido Staphylococcus aureus. Tenemos los otros, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus hemolítico, Staphylococcus saprofítico, Staphylococcus hominis. Y por el otro lado tenemos los streptococos, Streptococcus pneumoniae, viridans, piógenes, agalactiae, fecalis, faecium, bovis. Tenemos un montón de estafilococos y estreptococos. Cada bacteria de estas nos va a dar una enfermedad prácticamente diferente. Muchas pueden causar la misma enfermedad, pero en muchos casos pueden causar enfermedades diferentes. Por ejemplo, el Streptococcus aureus, perdón, el Staphylococcus aureus es una bacteria patógena estricta. Quiere decir que donde se encuentre en un estudio bioquímico está infectando y ese es el causante de la infección. Bien, entonces, por ejemplo, si se encuentra en la piel nos va a dar infecciones de piel, si se encuentra en la sangre nos va a dar sepsis, si se encuentra en las vías urinarias nos va a dar una infección urinaria brutal, porque es muy agresivo el Staphylococcus aureus. Bien, por ejemplo, el de al lado, el Staphylococcus epidermidis, por ejemplo, ella es una bacteria que vive normalmente en la piel. Es un patógeno, perdón, es una bacteria que está normalmente, que de las que nos cuida, pero si la piel se lastima y epidermidis y Staphylococcus epidermidis entra a los estratos inferiores de la piel, infecta. Bien, infecta y nos va a hacer infecciones brutas de piel, jodidas, bien, muy jodidas. Si vamos más adelante en Streptococcus y vemos al señor este del grupo A que dice Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pyogenes es uno de los más importantes de todo este grupo porque causa una enfermedad muy violenta que se llama fiebre reumática. Se conoce como fiebre reumática, que es que nos causa problemas en el corazón, problemas en las articulaciones, problemas en los riñones. Es una enfermedad que puede ser muy grave. Bien, por ejemplo, entonces uno tiene que tener mucho cuidado siempre con estas bacterias. Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, que está acá, el primero de todos los estreptococos, por ejemplo, nos causa neumonías y meningitis en el niño. Bien, es una de las principales bacterias que nos causa meningitis en los niños y en los adultos en general. Bueno, recién vimos a los cocos gram positivo, ahora vamos a ver a los cocos gram negativo, que estos sí son poquitos menos mal. De todos estos, los más importantes son las neiserias. Bien, las neiserias. Si ven algo gracioso, que si ven, acá dice cocos gram negativo, que se dividen en aerobios en aerobios y anaerobios. ¿Qué quiere decir esto? Que los aerobios necesitan aire para vivir y los anaerobios no necesitan aire. No solo que no necesitan aire, que si les das mucho aire se mueren. Por eso se llaman anaerobios. Por ejemplo, por eso en algunas curaciones usamos agua oxigenada. El agua oxigenada es agua con oxígeno, no es la gran cosa, y no mata todas las bacterias, porque algunos creen que, qué bien, voy a esterilizar con agua oxigenada. No, el agua oxigenada solo va a matar a los anaerobios, bien,
no le hace nada a los aerobios, que la mayoría son aerobios, ¿bien? Pero si tenemos una herida infectada, por ejemplo, con materia fecal, en la primera curación no está mal a veces poner agua oxigenada, ¿bien? Porque si bien va a dolerle al paciente, pero va a ayudar a limpiar las bacterias anaerobias, ¿bien? De los cocos gram negativos, los más importantes son las dos neiserias. La Neisseria meningitidis, que por el nombre ya saben que da meningitis, generalmente puede dar otitis, puede dar dolores de garganta, casi siempre afecta a las vías respiratorias, pero su objetivo, digamos, es llegar a las meninges del cerebro y darle meningitis al paciente. Y la Neisseria gonorrhoeae o gonorreae, como generalmente se le dice popularmente, es la famosa gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, bien, que es muy común también. Entre los bacilos gram positivos, nosotros tenemos muchas bacterias. Son muchos más de los que vemos en este cuadro, pero bueno, es el más completo de los que encontré. Nosotros vamos a dividirlos dos veces. Primero en esporulados, que son los que producen esporas, o sea, que básicamente producen huevitos, y los no esporulados. Los no esporulados no producen huevitos, directamente se multiplican por partenogénesis, se dividen en dos básicamente. Se parten en dos y así se multiplican. En cambio, los esporulados dejan esporas y las esporas eclosionan y se convierten en bacterias. Por ejemplo, entre los esporulados aerobios tenemos al Panebacillus, Brevibacillus, etc. Y en los aerobios, y en los anaerobios tenemos la familia Clostridium. Por ejemplo, el Clostridium botulinum es muy común y muy conocido por la gente, por ejemplo, que hace conserva de tomate, etcétera, porque está en todos lados el Clostridium botulinum y nos produce la enfermedad que se llama botulismo, de cuando, por ejemplo, es típico. Vos estás abriendo una conserva de salsa de tomate y la salsa hace cuando la abrís, como si fuera Coca-Cola, hace y tira gas cuando la abrís. ¿Qué te dice la abuela o qué te dice tu mamá? No, tirala. Y claro, porque si te la comes a la conserva, vas a comer todas las toxinas del Clostridium muerto que hay dentro de esa conserva, que sin querer no se lavó bien el frasco o no se esterilizó bien o no sirvió bien el tomate, entonces quedaron muchas bacterias que se desarrollaron dentro de ese frasco de conserva. Bien, entonces esa conserva que te hace no se puede comer. Bien, entonces estos son anaerobios. Como no necesitan aire, porque son anaerobios, no necesitan aire para vivir, pueden desarrollarse un largo tiempo dentro del frasco de conserva hasta que se le acaban los nutrientes y se muere. Bien, pero todas las toxinas de la bacteria van a quedar en la conserva, por eso no se pueden comer. Bien, una bacteria que no encuentro en este listado, por ejemplo, pero es una de las más violentas y conocidas, es la Escherichia coli. Bien, la Escherichia coli es un bacilo gram negativo que es súper común, es una bacteria normal del intestino, bien, que nos ayuda inclusive a digerir los alimentos, pero cuando Escherichia coli está en otro lado que no sean los intestinos, infecta. Bien, ¿qué nos da? Nos da infecciones urinarias generalmente, bien.
Eh, tenemos muchísimas bacterias que producen distintas enfermedades. Por ejemplo, tenemos como un patrón acá, una bacteria que se llama Yersinia, que es muy conocida porque el apellido es Yersinia y el nombre de la Yersinia más patógena se llama pestis. Yersinia pestis. Es causante de una enfermedad que se llamaba la peste negra, por eso le dicen Yersinia pestis, que mató a un tercio de la humanidad básicamente en la época medieval, básicamente en Europa. Se transmitía por piojos, bien, y fue una enfermedad muy súper agresiva. Hoy en día, por suerte, se muere con casi cualquier antibiótico, pero en el pasado, cuando no existían antibióticos, imagínense. Pasando a los bacilos gram negativo, que también son una barbaridad, y este cuadrito no le hace justicia a toda la violenta cantidad de bacterias que hay acá. Imagínense que son cientos y cientos de bacterias que yo, por ejemplo, me las tuve que aprender de memoria todas, pero no voy a esperar que ustedes se sepan de memoria todas, por favor. Entre estas, una de las más importantes es la Pseudomonas. La Pseudomonas es el apellido y el nombre es aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, se encuentra en todos lados, es ubicua. Ubicuo quiere decir que está en todos lados. Pero saben que tiene un detalle. Por ejemplo, si el médico está en una guardia, recibe un paciente, por ejemplo, y le hace un cultivo de orina, y en el cultivo sale la Pseudomonas, ¿qué hace con el paciente? Le da un antibiótico, probablemente ciprofloxacina, y lo manda para la casa. Listo. Y se le va a pasar y se va a curar. La Pseudomonas es una bacteria que aprende con mucha facilidad. Así que al paciente, ¿qué le va a decir? No vaya a cortar el tratamiento, se toma toda la pastilla y va a estar todo bien. Ahora, ¿qué pasa? Misma situación, distinto lugar. En vez de estar en la guardia, estamos en la internación. Un paciente nos presenta fiebre y dolor al orinar. Le vamos a pedir un cultivo a la orina de ese paciente y aparece Pseudomonas. ¿Qué hacen con ese paciente? A ese paciente lo aíslan, si no lo intuban pasa raspando, le entran a meter medicamentos, le pidan antibiograma, no le van a dar ciprofloxacina que valdrá 1.000 pesos la cajita, le van a dar probablemente vancomicina que sale 30.000 pesos la ampolla de tratamiento para un día. Imagínense, ¿y por qué es esto? Porque como dijimos, Pseudomonas es una bacteria que está en todos lados, pero la bacteria aprende. No es lo mismo la Pseudomonas que uno se infecta en su casa, bañándose con agua en mal estado, quizá porque había mugre en el tanque, barro en el tanque, lo que sea. Imagínense, no es lo mismo infectarse con esa Pseudomonas que infectarse con una Pseudomonas del hospital, que seguramente vino de otro paciente que ya estuvo con antibióticos y la bacteria ya conoce al antibiótico y es resistente y no la matás con nada. Imagínense qué difícil que es tratar con algunas bacterias. Bien. Otro que podemos encontrar acá, por ejemplo, son los vibrios. Los vibriones, la familia vibrio es muy grande, pero uno de los más conocidos, por más decir, el recontra conocido de esta familia, es el Vibrio cholerae o Vibrio colérico. Bien, si les suena Vibrio cholerae, les sonará porque la enfermedad que produce es el cólera. Es una enfermedad que les da vómitos y diarrea a los pacientes que en muchos casos terminan muriendo porque no hay forma de meterles agua ni comida. Imagínense si lo único que hacen es vomitar y tener diarrea constantemente.
Imagínense qué difícil que es tratar a un paciente así. Bien, producen gastroenteritis, diarreas, etcétera, y son pacientes muy difíciles de manejar. Bien, en definitiva, quería que les quede esto como, digamos, que les quede este concepto de que las bacterias son muchísimas. Hay muchos tipos y cada bacteria tiene características diferentes. Por eso siempre que ustedes se infectan o tienen una infección, un dolor de garganta, dolor de oído, dolor, diarrea o dolor de lo que sea, es súper importante que no se automediquen. Es súper importante que vayan al médico, que el médico les dé un medicamento. ¿Por qué? Porque el médico no solo va a saber cuál es el antibiótico o el medicamento más indicado para su infección, sino que lo va a notar en una historia clínica. Porque si ese antibiótico no te funcionó, el próximo médico te va a tener que dar otro antibiótico que te funcione. Y ojo, no cualquier antibiótico sirve para cualquier cosa. Por eso siempre la recomendación está en ir al médico, que el médico nos trate las patologías. ¿Bien? Que el médico nos dé los antibióticos, porque el médico es el que mejor sabe cómo administrarnos los medicamentos. Bien, por último me gustó esta imagen. Por ejemplo, las bacterias, dice, bacterias de antes, si me dan penicilina me muero. Y las bacterias de ahora, hoy desayuné ampicilina, almorcé ceftriaxona y cenesis y profloxacina. Todos antibióticos distintos. O sea, las bacterias son seres vivos como ustedes, como yo, como todos. Y ellas tienen la capacidad de aprender. Lamentablemente tienen la capacidad de aprender. Imagínense que antes a una infección respiratoria o el estreptococo piógenes de la fiebre reumática la tratábamos con 300 miligramos de penicilina. ¿Saben de cuánto es la dosis normal de penicilina para un adulto hoy? Antes era de 300 miligramos, hoy es de 1.200.000 unidades, perdón, no, me estoy equivocando, es de 2.400.000. De 1.200.000 es la dosis pediátrica y de 2.400.000 cuando antes dábamos solo 300. Hoy damos 2.400.000 para tratar a un paciente con esta bacteria de la fiebre reumática. Imagínense cómo aprenden las bacterias y cómo el médico se tiene que ir adaptando y aumentando las dosis o cambiando los antibióticos, bien, para poder hacerle frente a las bacterias en general. Bueno, espero les haya gustado. Nos estaremos viendo. Chau, chau.